Hola niños, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el encuentro número 21 del cuarto grado de catequesis, el cual se encuentra en la página 113 de su catecismo. En este encuentro vamos a conocer los diferentes grupos religiosos que existían en el tiempo de Jesús, para que a través de ellos también nosotros sepamos aprender a convivir con los grupos religiosos de nuestro tiempo. Convivamos, los respetemos y conozcamos y maduremos en nuestra fe. Vamos a ponernos en la presencia de Dios nuestro Padre con un canto. ¿Qué les parece? Que va a ser en karaoke. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Así es, Señor. Te pedimos el don de la unidad. Danos tu gracia para que seamos testimonios de tu amor en medio de nuestro mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les quería preguntar, ¿ustedes se han dado cuenta en su escuela o en su colonia si o conocen a personas o niños de otras religiones? ¿Sí? Bueno. Vamos a analizar un poco cómo es nuestro comportamiento y el comportamiento de esas personas. ¿Cómo se comporta ese niño o esa persona con los demás? ¿Cómo se comportan los demás con esos niños? ¿Y cómo crees tú que deberían tratarse entre ustedes? Normalmente cuando nosotros nos encontramos con personas que piensan diferente o que creen en cosas diferentes a nosotros, nos portamos poco amigables y a veces hasta groseros. ¿Pero esa será la manera correcta de tratarnos? Claro que no. Pero vamos a descubrir en este encuentro cómo fue que Cristo convivió con los grupos religiosos de su tiempo. Vamos a conocerlos. En primer lugar vemos a los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Bueno, eran las personas que se encargaban de servir al rey Herodes. Eran parte de su corte. Ellos eran sumisos al poder de Herodes para
sobre todo por interés o por conveniencia, para defender sus intereses. Estaban acomodados, no tenían esperanza mesiánica, por miedo a perder el poder. Se aliaban con los enemigos de Jesús. Siguiente. Otro grupo religioso pertenecen del tiempo de Jesús eran los saduceos. Ellos se decían ser descendientes de Sadoc. ¿Quién era Sadoc? Era un sumo sacerdote del tiempo del rey David. Ellos tenían el dominio político del Sanedrín, como veíamos en el encuentro anterior. No creían ellos en la resurrección de los muertos y no esperaban al Mesías. Eran oportunistas y convivían tanto con las autoridades romanas como con las autoridades herodianas. Siguiente. Siguiente grupo religioso son los escribas. Ellos son los maestros o doctores de la ley. Algunos eran sacerdotes, otros eran fariseos o personas del pueblo. Ellos se encargaban de traducir y enseñar las sagradas escrituras. Hacían funcionar las sinagogas con sus cursos bíblicos. Probablemente ellos esperaban a un Mesías que era conocedor, maestro de la ley. Al ver a Jesús, lo criticaban y lo juzgaban. Siguiente grupo. Este siguiente grupo eran los fariseos. Ellos vivían la ley con mucha intensidad, razón por la que se separaban del pueblo. Ellos tenían muy bien distribuido de una manera muy ordenada su día. 8 horas la dedicaban especial para el trabajo, 8 horas para el estudio y la oración y 8 horas para el descanso. Eran respetados por todo el pueblo. Su principio era ser justos por sus méritos propios, por su esfuerzo personal para cumplir la ley. Pero llegó un momento en que se olvidaron de la justicia y la misericordia. Ellos esperaban a un rey piadoso que reinara el pueblo de Israel, pero sin paganos. Siguiente grupo religioso son los esenios. Este es un grupo sectario que prefirió retirarse a vivir en cuevas, una vida monacal, de muchísima observancia. Excluían de sus prácticas religiosas a los enfermos, ya que los consideraban impuros. Ellos esperaban a un Mesías que fuera maestro de justicia y sacerdote que purificara y enalteciera el templo. Siguiente grupo religioso son los sacerdotes. Ellos estaban distribuidos u organizados en 24 turnos para dar servicio en el templo. Vivían en pequeñas aldeas y un ejemplo de estos sacerdotes es Zacarías. ¿Quién es Zacarías? El papá de Juan el Bautista. Ellos eran pobres que se dedicaban al servicio del templo. Siguiente grupo religioso, los celotas. Bueno, los celotas eran un grupo de fanáticos o rebeldes que soñaban en un Mesías que los liberara de la opresión de Roma. Como verán, ahí dice, fuera los romanos. Y reconstruyera el reino. Ese era el deseo de los celotas. Siguiente grupo religioso eran los publicanos. Ellos eran judíos que les ayudaban a los romanos a cobrar los impuestos. Por eso eran mal vistos por el pueblo judío. Los consideraban unos traidores, unos pecadores. Y por último,
El otro grupo religioso son los samaritanos. Estos eran los únicos que eran considerados como herejes. Estaban separados de los judíos desde 4 siglos antes de Cristo. Ellos solo admitían los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. En tiempos de Jesús formaban un grupo reducido y estaban localizados en Samaria. Esperaban a un enviado como Moisés. Y pues no se llevaban con los judíos. Bueno, vamos a escuchar, ¿qué les parece si escuchamos la palabra de Dios? Pero antes hay una actividad que nos marca en su página 114, en donde van a relacionar, de acuerdo a los grupos religiosos que acabamos de escuchar, van a relacionar de acuerdo a sus características el grupo religioso que se menciona en la página 114. Ahora sí, vamos a escuchar la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 15, del versículo del 1 al 3, y el capítulo 16, del versículo del 1 al 4. Vamos a escuchar. Unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén. Se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no respetan a la tradición de los antepasados? No se lavan las manos antes de comer. Jesús contestó: ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y querían ponerlo en apuros, y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús respondió: al atardecer ustedes dicen: hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, con este cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes, pues, conocen e interpretan los aspectos del cielo, y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. Generación mala y adúltera. Ustedes piden una señal, pero señal no tendrán, sino la señal de Jonás. Jesús, pues, los dejó y se marchó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, vamos a interiorizar la palabra de Dios. Díganme, siguiente, ¿qué grupos religiosos nos citaron en la palabra de Dios? Bien, fariseos, escribas, y nuevamente fariseos y saduceos. Siguiente. Es importante que aprendamos a convivir con todas las personas, independientemente de lo que crean. Respetarlos, pero también a no dejarnos engañar. Esa es la enseñanza que hoy podemos deducir de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si hacemos otro momento de oración? Platicamos con nuestro Padre, continuando con el canto que iniciamos en el encuentro. Se quedó trabado. No avanza. ¡Tarán!
queda trabado. Iglesia. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Somos en la guerra y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Así que lo suspendemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siguiente. Bueno, el compromiso para esta semana son dos. Primero, vamos a ver cómo son los demás grupos religiosos que están a nuestro alrededor y a respetarlos. Pero también informarnos más acerca de nuestra religión para amarla. Como tarea, para vivir en familia, van a pedirle información a sus papás sobre su religión, preguntándoles y comentando con ellos. Van a anotar 3 cosas que les hayan compartido. Y por último, para comprobar nuestra fe, hay una actividad muy bonita que viene marcada en su catecismo, en el cual se van a organizar por equipos, ya sea con sus compañeros si es que están en clase presencial, o con sus mismos familiares. Van a organizar 2 equipos, uno en el que van a representar a un grupo religioso y el otro equipo va a adivinar de qué grupo religioso se trata. Va a estar divertido. Pues muchas gracias, niños. Nos vemos la próxima semana.